Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de aperturas en mercados europeos. Vamos a comenzar como siempre con el selectivo alemán. Por favor, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Si me podéis confirmar, por favor. Muy bien. Pues vamos a comenzar con este análisis de apertura en esta último día de julio, primera semana de agosto. Bueno, sabéis que en general la negociación queda bastante ahora en el periodo vacacional. Los inversores, bueno, pues como todo el mundo pasan a estar de vacaciones, se relaja la volatilidad, se relaja la negociación. Aún así, sigue el mercado generando oportunidades cada mañana, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con el DAX alemán. Utilizamos un time frame de 5 minutos. Como podéis ver, se ha producido un pequeño gap bajista, ¿vale? En consonancia, bueno, pues con la lateralidad también vivida en los últimos minutos de negociación de cierre de la semana pasada, donde veíamos una cierta lateralidad, un agotamiento de tendencia. Fijaros cómo prácticamente está a punto de cerrar ese gap, ¿vale? Hemos tenido una señal de aviso por parte del MACD muy interesante, un rango de entrada en -5 prácticamente con 6 muy bueno para tomar posiciones largas, y fijaros cómo la media de Hull corta se va aproximando a la larga, ¿de acuerdo? Por tanto, de darse un cruce alcista, la operativa sería bastante interesante de poder ejecutarla, ¿de acuerdo? Fijaros que sean las dos condiciones necesarias: cruce desde el MACD en un rango bueno, una posición larga entrando en un rango negativo, que es lo necesario. Esperamos el cruce de la media de Hull larga para poder posicionarnos largos. Objetivos, lo mismo, o hasta que el MACD nos vuelva a dar una señal de cruce en el sentido contrario, que es una señal de salida. Trabajar rangos de estrategia 1 a 1. Estaríamos hablando de, en cualquier caso, bueno, pues si estamos trabajando sobre 40-50 pips, sería nuestra estrategia, nuestra zona a batir, ¿de acuerdo? En cualquier caso, tendría que continuar la presión alcista para que se terminara de producir este cruce en 5 minutos. Si lo analizamos en 15, fijaros cómo el MACD todavía no ha cruzado, ¿de acuerdo? Y las medidas de Hull se mantienen bastante divergentes, ¿de acuerdo? Lo mismo, si también una buena expectativa, ¿no?, de que la operativa sea factible, ¿vale? Es que tanto en este caso 15 minutos como 5 se nos den señales, en este caso, iguales, es decir, que en ambos se esté buscando, por ejemplo, en este caso, pues una posición larga, de acuerdo, tengamos en un time frame corto, que ya lo estamos buscando, por ejemplo, una posición corta, y en el de 15 minutos una posición larga, de acuerdo, que no haya divergencias, sino que se mantengan en el mismo sentido. Aquí lo mismo, vemos como el MACD también, a diferencia del de 5 minutos, en el caso del de 15, no ha cruzado todavía, en este caso, el signal, ¿vale? Tendría que haber ese cruce del signal para darnos una señal de entrada, y la confirmación vendría de que podemos entrar con el cruce de la media de Hull larga frente a la corta, ¿de acuerdo? También estaría dándose en un rango negativo, con lo cual no es válido. Podríamos plantearnos una muy buena estrategia de entrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver en España, fijaros, España teníamos un pequeño gap bajista, lateralidad también de una pequeña corrección de los últimos minutos del viernes. Como podéis ver, ese gap ha quedado totalmente cerrado, y en este caso, fijaros como en 5 minutos sí que se ha dado una buena operativa, ¿de acuerdo? Hemos tenido la entrada del MACD en -4 y la confirmación que ya se habría dado de la media de Hull corta frente a la larga, ¿de acuerdo? Objetivo, pues fijaros, de momento el MACD se mantiene en tendencia alcista, con lo cual, ¿qué es sensato aquí trabajar? Lo mismo, estrategias de 40, en un tiempo de 5 minutos, 40 pips aproximadamente podría ser bueno, y como siempre os digo, ¿no?, cuando estemos ya entrando en ganancias, bueno, pues el stop loss ir modificando, ¿vale?, para asegurar, en ese caso, pues el beneficio en caso de que no se llegan a ejecutar esos 40 o 50 pips, ¿de acuerdo? Que no sabéis que no es totalmente exacto, sino que vamos a buscar ahí, en ese caso, en 5 minutos todavía un poco más dinámico que en 15, es arrancar los pips a mercado que nos garantice, en este caso, pues una operativa satisfactoria, ¿de acuerdo? En cualquier caso, fijaros cómo sigue tirando el selectivo español, la operativa ha sido muy buena. En 15 puede ser que tengáis alguna oportunidad todavía. Vamos a ver en 15 minutos qué nos muestra. Fijaros, en 15 minutos lo único que tenemos es la entrada del MACD. Bueno, también nos varía hasta en el rango de -1 prácticamente, un poco ajustado, ¿no? Siempre es mejor, bueno, pues, que entren en rangos más bajistas los largos. Pero bueno, en este caso tenéis la oportunidad también, porque fijaros, en la media de Hull
todavía no ha cruzado la media de Hull larga, ¿de acuerdo? Con lo cual, para una operativa más tranquila, estamos hablando aquí quizás horas de operativa en este caso, un poquito más estática, no tan dinámica, sí que podéis plantearos en este caso un objetivo de unos 50 pips y lo mismo, ¿de acuerdo? Esperar la confirmación, en este caso algo más tranquilo, ¿de acuerdo? Que la operativa de 5 minutos que sea un poquito más dinámica. Tenéis ahora la estrategia, si será el parámetro de entrada, si la media de Hull llega a cruzar la larga, tenemos ahí un buen punto de entrada. Por otro lado, el CAC francés, vamos a ver, mirar. El tema estamos en 15, vamos primero a analizarlo con 5. Fijaros como en este caso lo mismo, ¿vale? No se ha llegado aquí a dar ni siquiera ni esa apertura bajista, ¿vale? No ha habido ningún gap y ha tirado bastante el mercado. Fijaros qué entrada más buena para 5 minutos, la que se ha ejecutado. Mirar MACD, mirar la media de Hull, posiciones largas, entradas dinámicas, hoy es lo que mejor se podría estar trabajando. Lo mismo, tenéis oportunidades en 15 minutos. ¿Cómo? Mirar como en este caso tenemos el cruce del MACD ejecutándose ahora mismo y una próxima señal de la media larga la media corta cruzando la media larga, ¿de acuerdo? Fijaros cómo os va a dar la señal de entrada. Este sí, un time frame más estático, más tranquila, una operativa un poco más relajada que con 5 minutos que sería un poco más dinámica, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ahora mismo sí que os va a plantear una estrategia de entrada largas en cuestión de minutos, se te confirmará ese largo, ¿de acuerdo? En cambio en 5 minutos ya tenéis los que habéis entrado antes podéis ejecutarla tanto en España como en Alemania como en Francia, ¿de acuerdo? Es posible trabajar cualquier índice hoy. Vamos ahora al FTSE, vamos a Inglaterra. Fijaros qué vela más bonita, qué cuerpo tienen las tres, cómo se va incrementando la negociación. Fijaros, también se produce, en este caso el largo, sabéis que a mí me gusta un poco menos, se produce en el rango de 0,9, me hubiera gustado más que entrasen en rangos negativos, pero bueno, en este caso fijaros cómo también entra la media de Hull larga, es buena la operativa, ¿vale? Ha tirado mucho el mercado, es buena en 5 minutos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, vamos lo mismo en el resto, ¿no? Vamos a ver en 15 minutos qué nos dice, si hay divergencias, si se mantienen en este caso iguales, fijaros. Una fuerte vela alcista, lo que pasa que en este caso la entrada la tendríamos desde la sesión de ayer, fijaros, del viernes. Fijaros como en este caso, bueno, pues hay más riesgo porque la entrada se produjo el viernes pasado, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí trabajar 15 minutos sería imposible. Es decir, tendríamos que esperar un nuevo cruce bajista y una nueva entrada, nos merecería la pena. Podríamos trabajar, como hemos comentado, 5 minutos, ¿de acuerdo? Los que habéis entrado ya, ahora ya sería tarde, tenéis que haberlo cogido a las 8:30 aproximadamente. Fijaros cómo la entrada se da a las 8:50, se produce esa entrada larga en el FTSE, ¿de acuerdo? Luego, en el índice italiano, por ejemplo, pues la apertura es a las 9, ¿de acuerdo? Vamos a trabajarlo primero en 5 para ver un poquito cómo queda la apertura. Fijaros, en este caso tampoco se produce ningún gap. Mirad el cierre de la semana pasada y la apertura de hoy. Sigue con tendencia alcista. La entrada nos valdría, ¿vale? Tenemos esa última entrada larga de antes de que cerrase sesión. No sería válida. También lo que comentamos siempre, no ejecutéis órdenes antes de que cierre el mercado y menos aún el fin de semana, ¿vale? Por el riesgo que puede llevar. Fijaros cómo esta entrada larga se ejecuta antes del cierre del viernes, por lo tanto ya no nos vale. Tendríamos que irnos a 15 minutos y en 15 minutos lo que tenemos, vamos a seleccionar, fijaros, en 15 minutos tenemos, después de una lateralidad, ¿no? Varios cruces de medias, lo cual a mí no me gusta nada porque no hay una tendencia clara, sino que trabajar en lateralidad es mucho más complicado. Tenemos en el rango de menos 21 prácticamente, la entrada larga sí que es buena, un rango muy bajo. Tendríamos ese largo, lo que pasa que fijaros, lo mismo, se produce de un cruce de la semana pasada y también del viernes de la semana pasada, con lo cual es imposible que podamos operar nada tampoco en el índice italiano. Nos quedaría por trabajar lo que es España, fijaros, vamos a hacer el último barrido para que lo veáis. Alemania estaríamos a la espera en 15 minutos y en 5 minutos, vamos a ver, tendríamos ya el cruce, fijaros, cruce alcista, podéis haberlo aprovechado, muy buena, fijaos además como se ha producido un pequeño gap, por tanto ya tendréis bastantes pips garantizados, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos una entrada buena. Para los que sois un poco más aversos al riesgo, si queréis algo más seguro y más tranquilo, tenéis que esperar la confirmación que os la dé en este caso el MACD en 15 y la confirmación de la media de Hull larga también en 15.
En España hay cruce del MACD, faltaría la media de Hull, también a la espera en 15. En 5 también podéis haber empezado a entrar. Y en Francia lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos ese cruce alcista del MACD que se va a producir ahora mismo, se está produciendo, faltaría la confirmación de la media de Hull en 15, un poco como el DAX y como el IBEX. Y en 5 también podéis aprovechar ese largo, ¿de acuerdo? En el caso del FTSE lo mismo, en 15 no era posible, lo habíamos comentado, pero en 5 sí que los que habéis entrado antes, ahora ya no, evidentemente, podéis haberlo aprovechado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí, vamos si queréis saber el Eurostoxx también, nos lo hayamos saltado. En 5, fijaros cómo se produce también una entrada muy buena, ¿vale? A primera hora, bueno, casi a las 9 ya. Fijaros cómo a las 9 y 5 se produce esa entrada, también muy buena para aprovecharla. Y en 15 supongo que va a tener un comportamiento muy similar al del DAX, ¿de acuerdo? Lo mismo, fijaros cómo en este caso las gráficas son muy parecidas. MACD está a punto de dar cruce y aún hay divergencia entre la media de Hull corta y la larga, ¿de acuerdo? Lo mismo, esperar un poco para los que queréis 15 porque las de 5 prácticamente se os han escapado ya todas. Sería trabajarlo en 15 minutos, ¿de acuerdo? Lo que nos comentasteis, se puede trabajar a lo largo del día, se puede trabajar en otros índices. Lo que pasa es que nosotros buscamos los de más negociación con la apertura europea y luego, evidentemente, la apertura americana también puede ser muy útil, ¿de acuerdo? En el DAX, en 5 minutos ya se os ha pasado la operativa, ¿de acuerdo? En cualquier caso, el objetivo que estamos buscando, que se suele buscar en operativas de 5 minutos, ¿de acuerdo? Suele ser un diferencial de entorno mínimo entre aproximadamente 40 pips, ¿de acuerdo? Es el objetivo de take profit, tanto el objetivo de stop loss, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más sensato? En cuanto estéis en ganancias, evidentemente, para los que sois menos aversos al riesgo, que desplacéis el stop loss garantizando, ¿no? En este caso, pues que la operativa, cuando es más dinámica, sobre todo cuando es más estática, con 15 minutos no es aconsejable, que se garanticéis operativas más rápidas y pues a lo mejor con 20 pips ya fuera suficiente. Pero en cualquier caso, lo sensato es trabajar operativas de 1 a 1 en torno a 40 pips, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de duda, bueno, como siempre podéis poneros en contacto con cualquier miembro de la oficina, podéis también escribir un mail y os la solventamos enseguida, ¿de acuerdo? Que tengáis un muy buen día de trading y en cuestión de 15 minutos vamos a comenzar con el Morning Meeting. Muy buenos días, un saludo para todos.